Buenas noches, bienvenidos a cada uno de los alumnos de la Academia Bíblica. Estamos en el curso de cómo defender mi fe, el curso de apologética, y en esta segunda sesión vamos a tratar la existencia de Dios. Mi nombre es el profesor Leonardo Tello, profesor de este curso, y vamos a tratar de explicar por medio de argumentos importantes, algunos argumentos filosóficos, pero también respaldados por la palabra de Dios, porque vamos a darle respuesta a la palabra, respuesta a estos argumentos con la palabra de Dios, para poder conocer argumentos que nos hablen de la existencia de Dios. Y eso vamos a tratar en esta noche. Así que vamos a poder revisarlo. Ahí van a ver la separata que está ahí publicándose al costado de donde estoy hablando yo. Y vamos a tratar de ver esta situación. ¿Sí? Ok. Ok, si queremos hablar de la existencia de Dios desde puntos filosóficos, es necesario abarcar algunos argumentos importantes que definen la existencia de Dios. Si bien es cierto, y lo vamos a decir más adelante, no definen la existencia del Dios de la Biblia, lo que sí nos logra mostrar es que hay un ser sobrenatural, que es la causa primera con la cual existen todas las cosas, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Son tres argumentos que vamos a estar abordando, y es el argumento cosmológico, el argumento teológico o el argumento de diseño, y el argumento, el tercero, el argumento moral, ¿sí? Estos tres argumentos son completamente distintos entre sí. Básicamente, el argumento cosmológico habla de la causa primera que creó todas las cosas. El argumento teológico viene a ser la razón por la cual fueron creadas, y el argumento moral que nos lleva a pensar que hay una ley universal que necesita un legislador fuera de la raza humana que determina o legisla esa ley. Y eso vamos a verlo ya finalizando esta sesión. Así que cuando hablamos del argumento cosmológico debemos de pensar un poquito en ¿por qué se le llama cosmológico? ¿No? La palabra o el vocablo griego cosmos, ¿no? Viene o tiene el significado, este vocablo, sobre qué significa todo lo que existe, ¿no? La palabra cosmos significa todo lo que existe, y esto implica el universo y sus componentes, todo lo que compone el universo, y el argumento cosmológico trata de explicar la existencia de Dios a través o a miras de esto, del universo, de todo lo existente. Así que el argumento cosmológico trata de probar la existencia de Dios, busca probar la existencia de Dios, que si algo existe y que si hay un Dios que creó todas las cosas. Básicamente lo que trata de probar el argumento cosmológico es que sin un Dios creador, nada de lo que existe podía haber sido creado. Nada de lo que existe podía haber sido creado sin este Dios creador. Y básicamente la existencia del mundo necesita la existencia de este Dios para que todo haya sido creado. Sin embargo, se va a decir en este argumento cosmológico, cuando veamos algunas ramificaciones de este mismo argumento, que el universo es autoexistente, pero vamos a ver en la escritura que el universo no es autoexistente, no es eterno. Sin embargo, su diseñador sí, y eso vamos a verlo un poquito más adelante. Dios es autoexistente. Esto indica que su existencia no depende de alguien, un factor o un ser ajeno a él, sino que él es autoexistente, él mismo sustenta su propia existencia y no tuvo ni un principio ni tendrá un final jamás. Esto habla de la infinitud de Dios, que es una de sus cualidades, de sus atributos, y la eternidad, que es otro de los atributos que habla acerca de Dios, que Él es atemporal, no está ceñido el tiempo y es infinito porque nunca tuvo un principio, tampoco tendrá un final, ¿no? Sin embargo, el argumento cosmológico nos va a llevar a pensar en este Dios atemporal, poderoso, sabio, que debió haber creado todas las cosas cuando existen, ¿no? Y eso vamos a después verlo y aterrizarlo con la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe práctica, nuestra norma y nuestro libro, la palabra infalible de Dios, que tiene la respuesta justamente para estas dudas existenciales.
Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que el argumento cosmológico intenta demostrar que el universo no es una entidad necesaria y por lo tanto no puede explicarse a sí mismo. La esencia misma del argumento es probar que el universo fue causado por un agente, parte del universo, ni causado por nadie. O sea, nadie creó a Dios. Dios es autoexistente, Dios es eterno, Dios es infinito, y Él más bien es el origen o la causa de todas las cosas. Como diría más adelante Tomás de Aquino, la causa primera, ¿no? Y eso lo vamos a ver también. Así que vamos a ver tres ramificaciones, o ese argumento cosmológico se divide en tres divisiones importantes y más conocidas. Y la primera es el argumento cosmológico de Calán. Después vamos a ver el argumento cosmológico tomista de Tomás de Aquino y el argumento cosmológico leibniziano, ¿ya? De von Leibniz, este filósofo, que nos va a hablar un poquito también o parte de este argumento, ¿sí? Bueno, el argumento cosmológico de Calán, ¿ya? Se subdivide hasta en tres divisiones más. Eh, Aquí lo hemos tratado de la segunda y la tercera hacerlo una sola para poder hablar de dos premisas importantes. Y la primera premisa del argumento cosmológico de Calán es el siguiente. Ahí lo van a ver el enunciado en negrita. Y es todo lo que comienza a existir o existe tiene una causa. Y segundo, el universo y sus componentes comenzaron a existir. Por lo tanto, dice la sentencia, el universo mismo tiene una causa. El gran filósofo griego Parménides decía lo siguiente: nada surge de la nada, o de la nada nada proviene. Y eso es algo muy cierto, ¿no? Es por la evidencia nada más y por el sentido común podemos saber que de la nada las cosas no pueden surgir de la noche a la mañana. Tenemos que ver, y eso también vamos a hablar de eso, cuando entremos al argumento teleológico, vamos a ver que las cosas han sido creadas con un diseño inteligente. Detrás de ello hay un argumento eh, que respalda el argumento teleológico. Detrás de ello hay un diseñador inteligente que pensó lo que ha sido creado. Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar en este celular y si uno lo encuentra por la calle, obviamente y obviamente si encontramos este celular en la calle y no sabemos qué es, digamos que no estamos en la época de los celulares, pero lo encontramos en la calle y de pronto lo prendemos y comenzamos a ver las aplicaciones, comenzamos a ver el software que hay dentro de este celular, comenzamos a ver los componentes que hay dentro de este sistema, nos vamos a percatar que hay un diseño inteligente que tiene funciones que cada componente dentro de ese sistema individualmente funcionan como un conjunto dentro del sistema para llevar a cabo una función. No vamos a pensar que este celular ha sido producto del azar de piezas y de circuitos que de la nada evolucionaron o de formas primitivas básicas hasta volverse formas más complejas y de pronto se cohesionaron unas a otras y formaron un celular. Por eso el filósofo griego Parménides decía, pues es imposible que algo surja de la nada. Si de la nada, absolutamente nada proviene. Es imposible que de la nada pueda surgir algo. Y a pesar de que este hombre no era un seguidor de Cristo, lo que dijo usando la razón y el sentido común es muy cierto. Los bebés son producto obviamente, de la fecundación del óvulo. Los autos son producto de la mentalidad y la inteligencia de unas personas. Las casas, todo lo que vemos no puede haber provenido de la nada. Tiene que haber atrás de ello un diseñador. ¿Por qué las sillas tienen cuatro patas? Obviamente porque si tienen tres, si no están bien equilibradas podemos caernos. Si no tienen dos, no podemos ni sentarnos. Todo tiene una razón de ser y eso explica la teoría del diseño que lo veremos después a continuación.
Así que lo que quería decir, este argumento, ese primer argumento anterior al argumento que presentó Tomás de Aquino, que es el argumento de Calán, básicamente lo que tiene la idea es que todo lo que existe ahora o comenzó a existir, ¿ya? Todo lo que, mejor es definir la palabra correctamente, todo lo que comenzó a existir ha tenido que tener una causa primera que obviamente dio o accionó que estas cosas existieran subsecuentemente, ¿no? Después de la causa primera. Así que las cosas no aparecen de forma arbitraria y porque sí, de la forma del azar, sino que obviamente debió haberse creado de la nada. Esto trasladado al universo, podemos entender también que el universo y todos sus componentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de verlo esto de una escala mayor a menor, ¿no? Pensamos, no sé, eh, podemos pensar en un celular, podemos pensar en una tableta, podemos pensar en un foco, podemos pensar en cualquier otra cosa que presente un diseño, todo el universo presenta un diseño y un patrón. Sin embargo, si pensamos en una fruta o pensamos en algún animal o pensamos en algún artefacto, llegamos a la conclusión de saber que esto no es producto del azar. Pero algo que olvidan los evolucionistas y los que no creen en estas cosas, ateos, dicen el universo es eterno, el universo siempre ha existido. Pero ¿qué hay de los componentes que componen el universo? O sea, el universo no es un ente aislado de los componentes dentro del universo. Entonces, si los componentes dentro del universo llegamos a la conclusión que no son producto del azar, porque sería una ridiculez pensar que un celular es producto del azar, que una silla es producto del azar, o que simplemente los árboles son producto del azar, y no vemos que hay un patrón en diseño, ¿por qué sí, a mayor escala, pensamos que el universo sí podía haber sido producto del azar? Y no podemos decir, al igual que sus componentes, esto no es producto del azar, esto es producto de un diseño. Independientemente si sea el Dios de la religión judeocristiana, ¿no? Independientemente de eso, desde un punto ateo, ¿no? Tenemos que llegar a entender que hay un ser supremo, una mente infinitamente sabia e inteligente que creó todo cuanto existe. Entonces no podemos separar ni disasociar el universo complejo que se dice que fue creado por el azar y los componentes de la vida diaria y cotidiana y decir, no, esto sí no puede ser creado por el azar, esto tiene un sistema, un diseño, alguien lo creó detrás de él, pero el universo no. Entonces hay una incongruencia, una incoherencia entre ambos valores. Así que lo que decía el argumento de Calán era básicamente todo lo que comenzó a existir tiene una causa primera, ¿no? Que dio resultado o accionó que esto existiera. Eh, entonces pensamos lo siguiente, después de que hemos visto la racionalidad de este argumento, porque hay que usar la razón, y eso es parte de la apologética y aterrizar en la palabra de Dios, y es, si es razonable pensar que, por ejemplo, un mouse fue creado producto de una mente inteligente, no podemos decir que los planetas, galaxias o la Vía Láctea misma fue producto del azar. Hay que entender también que es un diseño. Entonces, cuando extrapolamos este concepto de que hay un diseño lo más ínfimo como esto, hacia escalas mayores como galaxias, estrellas y el universo entero y todos sus componentes, comenzaron a existir por una causa. Entonces, digamos, llegamos a pensar y ese enunciado se asienta en nuestras mentes y decimos, si las cosas más pequeñas tuvieron un inicio y fueron creadas por un agente extraño, un agente fuera de lo creado, entonces el universo también ha tenido que ser creado con por un ente fuera del universo, ¿no? Fuera del universo. Entonces, como vuelvo a repetir, los ateos lo que hacen es argumentar y decir, no,
no es que comenzó a existir, sino que siempre ha existido. Entonces, cuando hablamos de una existencia eterna eh, una existencia infinita, necesariamente tendríamos que decir que el universo es autoexistente y autosostenible, ¿no? Se sustenta a sí mismo y que el universo, obviamente, eh, es autoexistente, o sea, se creó a sí mismo y se sostiene a sí mismo y sabemos que no es una persona el universo, ¿no? Entonces, básicamente podemos entender que no tiene emociones. ¿Y cómo podríamos aplicarlo esto, a esos conceptos que definen un ser supremo, obviamente, al universo? Entonces, de alguna u otra forma, el ateo deifica o hace del universo tal cual un Dios, ¿no? Así que ahí hay un error muy grande en ese argumento y en ese pensamiento. Pero uno de los argumentos más fuertes para poder refutar estas argucias, estas mentiras con respecto al universo que ha sido eterno e infinito, es pensar en la segunda ley de la termodinámica, que básicamente postula la muerte térmica o la entropía, ¿no? ¿Qué es la entropía? Y hay una descripción al pie de página de esta misma sesión y dice, es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Básicamente la segunda ley de la termodinámica o la muerte térmica o la entropía o la muerte entrópica, ¿ya? ¿Qué es lo que enseña o qué es lo que básicamente trata de darnos a entender? ¿Sí? La muerte entrópica o la entropía en resumidas palabras, en palabras simples, es decirnos que el universo siempre tiende al caos y al desorden. Siempre tiende al caos y al desorden. Eh, si hablamos de un sistema, ¿ya? Y pensamos en un sistema, ese sistema, con el pasar del tiempo, es imposible que con el pasar del tiempo y la degradación que sufre, le es imposible que vuelva a su estado primario. Y eso es la entropía, ¿no? El universo va y tiende al caos y al desorden y es imposible, por el desgaste y la degradación, que vuelva a su estado primario. Eso es lo que enseña básicamente la entropía. Acá hay unos términos un poco técnicos, pero sería importante que hablemos un poco de eso. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía de un sistema cerrado no puede disminuir, o sea, que cada sistema abandonado sus propios dispositivos, abro paréntesis, cuando hablamos de dispositivos nos referimos a las piezas que componen un sistema, ¿no? Y estábamos haciendo el ejemplo del celular, ¿no? Sabemos que el celular tiene cámara, tiene micrófono, tiene un zócalo, tiene botones, tiene una pantalla, ¿no? Una pantalla táctil. Entonces, si estos dispositivos no están dentro del sistema, es imposible que el celular funcione, ¿no? Bueno, hablamos que la entropía en un sistema cerrado, dice, no puede disminuir, o sea que cada sistema abandonado a sus propios dispositivos, dice, siempre tiende a pasar del orden al desorden. Su energía tiende a transformarse en niveles más bajos de disponibilidad, o sea, de ejercer la función por la cual fue creado. En palabras simples, este celular, cuando era nuevo, todos sus componentes, que valga la redundancia, eran parte de la composición de este sistema complejo, ¿ya? Dígase el táctil, dígase los botones que están al costado, dígase la cámara, dígase el zócalo, y todo lo que compone dentro y fuera, el recibidor del chip, el recibidor del cargador, de la batería, perdón, todo esto. Si estas cosas son abandonadas a su propio, eh, eh, abandonadas a sí mismas, en algún momento estas componentes van a sufrir el deterioro de tal forma
que la segunda ley de la termodinámica nos enseña que como van a sufrir un deterioro, poco a poco pierden la capacidad de ser funcionales. En algún momento, con el pasar de los años, el táctil se va a dañar, la cámara se va a dañar, la batería se va a desgastar, el zócalo en algún momento se va a aflojar, los botones se caerán o se saldrán, y poco a poco se va a ir degradando. Eso es entropía. O sea, y no solamente con esto, sino que cada sistema complejo se ve o sufre ese tipo de, de sufre ese tipo de deterioro, ¿no? Por ejemplo, el plástico en algún momento puede durar muchos años, pero en algún momento se descompone, la carne se descompone y sufre la descomposición de los cuerpos. Usted muerde una manzana y la deja ahí y va a ver que sufre oxidación. Una papa usted la pela y la deja en la intemperie, va a sufrir oxidación. Un plátano usted lo muerde o lo pela y lo deja ahí, va a comenzar a sufrir oxidación. ¿Por qué razón? Eso es la entropía. La entropía o la segunda ley de la termodinámica nos enseña que cualquier sistema con sus componentes en algún momento sufre un deterioro y es imposible que vuelva al estado original porque siempre va a ir en pro de la degradación y la corrupción, ¿no? Y eso es algo que nos enseña esta ley de la física. Así que cada vez se transforman en niveles más bajos de disponibilidad. O sea, el trabajo, la función que en algún momento originalmente cumplía, va a ir en deterioro y no va a servir ya como antes. Entonces, como diría ese científico Isaac Asimov, decía lo siguiente: el universo cada vez es más desordenado y todo se deteriora, todo se va a deteriorar. Ahora, cuando pensamos en esta corrupción y esta degradación, y lo llevamos a escalas mayores con el universo, es imposible que los componentes, y ojo con esto, trate de pensar, de esforzarse mucho en poder entender estos enunciados, es imposible que si los componentes del universo, ya porque el universo lo entendemos como un solo sistema, y dentro de ello hay componentes, planetas, estrellas, galaxias, etcétera. Si dentro del planeta Tierra vemos que las cosas sufren degradación, la piedra se desgasta, el agua se evapora, los bosques, las ramas de los árboles comienzan a secarse y los árboles se pudren y se caen o se secan y se deterioran, la hierba se seca, aún los aparatos, dispositivos electrónicos se deterioran con el pasar del tiempo, la ropa se envejece, nosotros mismos sufrimos un deterioro. No vas a comparar a un chiquillo de 15 años con una persona de 80 y sufrimos un deterioro. Si todos los componentes del universo sufren la entropía, ¿por qué el universo no? Ahora, ahí también hay otra incoherencia, ¿no? El universo también sufre la entropía. El sistema y sus componentes también. Entonces, si pensamos en este argumento de la segunda ley de la termodinámica, la entropía efectuada sobre el universo, entonces es imposible que el universo sea eterno, autoexistente, infinito y peor aún, autosostenible. Porque lo que vamos a ver es que el universo sufre una degradación paulatina, ¿no? Progresiva, en forma descendente, ¿no? Poco a poco se va a ir degradando. Entonces, es imposible pensar que el universo es eterno, infinito y que es autoexistente. Entonces, no es eterno el universo, porque la cualidad de la degradación y la corrupción no es compatible con el ser de con el concepto de la eternidad, que obviamente algo eterno e infinito es algo que dura por siempre y que obviamente no va a sufrir este proceso de la degradación, la descomposición, eh, de lo que estamos hablando. Entonces, por eso decimos que el universo debió haber sido creado por un ser que sí más bien era autoexistente, eterno e infinito, que creó todas las cosas y que este ser infinito, eterno, omnipotente, poderoso,
sabio no sufre la entropía porque en él no hay corrupción. Sin embargo, el universo sí sufre corrupción, ¿sí? Porque si este ser ajeno a lo creado sufriera también la entropía, pues hubiese dejado de existir y con él el sustento que le da a las cosas que existen ya. Así que nos ponemos a pensar en eso y nos llega, nos ponemos a pensar en estos dos conceptos que muestra el argumento cosmológico. Entonces, todo lo que existe tiene una causa primera. El mundo comenzó a existir por causa de Dios y el universo no es existente, autoexistente ni eterno porque sufre la entropía. Y obviamente entonces nos lleva a pensar, esta ley de la termodinámica de la entropía nos lleva a pensar que entonces el universo no pudo haberse creado a sí mismo, alguien tuvo que haberlo creado porque lo que vemos existe. Entonces, y es solamente lógica, lógica y sentido común. Entonces, si el universo no se creó a sí mismo, por la teoría del Big Bang y del azar y todas las teorías evolutivas que hay, y que postulan los ateos, si no existe por sí mismo, entonces ¿quién lo creó? Y tenemos que llegar al punto donde entendemos que un ser creado, perdón, un ser creador diferente a lo creado, creó todo cuanto existe, ¿no? Y ahí es cuando los cristianos tenemos la respuesta para eso. Dice la Escritura claramente, Génesis capítulo 1, versículo 1, y creó Dios todas las cosas. Habló Dios, hágase la luz, se hizo la luz. Entonces, ahí vemos este concepto tan importante. El argumento cosmológico tomista, y viene de Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, cuando en su tratado teológico, la Suma Teológica, él escribió un libro que postulaba las 5 vías. Las 5 vías. En las 5 vías que escribió, él hizo algunos argumentos y utilizó el argumento cosmológico para respaldar su creencia en que Dios fue la causa primera de todas las cosas, ¿sí? Así que vamos a poder pensar un poquito en eso. Recordemos nuevamente eh, que el argumento cosmológico busca probar la existencia de lo creado a partir de un Dios creador, ¿sí? El argumento de Calán nos habla de que el universo comenzó a existir y tiene una causa, y esa causa es Dios, ¿no? Porque el universo no es eterno, ni autoexistente, ni infinito. Ahora, el argumento cosmológico tomista de Tomás de Aquino nos va a presentar otros argumentos más para poder pensar en la existencia de Dios, ¿sí? El primero de ellos, el movimiento es un efecto y como tal responde a una causa, ¿no? Que básicamente lo que quiere decir Tomás de Aquino aquí es que toda cosa que se mueve es movida por algo. Por ejemplo, usted deja una pelota en un patio y no ejerce sobre ella ninguna fuerza, la va a ver ahí, parada, quieta, completamente inerte y completamente inútil. ¿Qué tiene que pasar? El viento soplar fuerte contra la pelota y la vamos a ver moverse, o usted tiene que patearla, o algo, un factor externo a la pelota, tiene que ejercer fuerza en alguno de sus puntos para que la pelota salga de su punto de estar inerte hacia, o su punto de pasividad hacia la actividad. Repito, usted tiene el balón en el campo, ¿no? Un campo, encima del césped, y está completamente inerte. Necesitamos una fuerza externa al balón, ¿ya? A la pelota, que ejerza fuerza sobre el balón para que este balón pueda moverse en alguna dirección. Entonces, lo que decía Tomás de Aquino, conocido por la Iglesia Católica como Santo Tomás de Aquino, es básicamente esto. O sea, el movimiento es un efecto y como tal responde a una causa. Esto llevándolo al universo nos hace pensar que si las estrellas brillan, el sol da su luz, la rotación de los planetas, el eje el eje eh,
sobre el cual se mueve la Tierra, el eje gravitatorio, perdón, eso quería decirlo, gravitacional, el eje gravitacional se sigue moviendo y todo tiene un patrón, un diseño, una armonía y todo está en continuo movimiento. Entonces, eso es el efecto. Pero ¿quién puso en marcha todo? Eso es lo que se preguntaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Si vemos el efecto de las cosas creadas, ¿quién es el que obviamente permitió o dio el tirón, ¿no? El golpe o la acción externa para que todo comenzara a dar vueltas, a girar y ponerse en constante movimiento? Nunca hemos visto que la luna deje de rotar alrededor de la Tierra, no hemos visto jamás que la Tierra deje de rotar alrededor del Sol, jamás. No podía, es más, si eso pasara, y eso vamos a verlo también más adelante cuando hablemos del ajuste fino, que el universo está ajustado finamente, cuando examinemos el argumento teológico, si, es más, si por un segundo, una milésima de segundo, la Tierra dejara de girar, todo sería un caso. Todo está perfectamente afinado para que haya vida en la Tierra. Y eso vamos a verlo después, muy, muy interesante. Pero Santo Tomás de Aquino nos decía, todo lo que vemos son efectos que provienen de una causa y todo sucede así. Todo lo que vemos, las acciones son causas, perdón, son efectos de una causa. No, no solamente una causa que origina todos los efectos, sino que hay varias causas. Pero si nos remontamos a todas las causas que hay que originan efectos, tendremos que irnos hacia mucho, mucho, mucho más atrás para pensar en quién fue la causa primaria que hizo que las causas siguieran después de ella y con ello los efectos, ¿no? Por ejemplo, tú estás escuchándome ahora y eres una persona adulta. ¿Quién te trajo a este mundo? Tus padres. ¿Quién los trajo a la vida? Tus padres. Los padres de ellos, tus abuelos. Y podríamos retroceder hasta el primer hombre sobre el planeta Tierra. Y obviamente volveríamos a la misma conclusión. ¿Y quién lo creó a este primer hombre? Porque es el primer ser humano de toda tu ascendencia, ¿no? De las personas que vienen atrás tuyo de las generaciones anteriores. Igual ese primer hombre sobre la tierra es el efecto de una causa. ¿Quién creó ese hombre? Entonces, eso es lo que quería decir Santo Tomás de Aquino. Hay un ejemplo que coloqué aquí y es una cajita musical, ¿no? No va a sonar a menos que le demos cuerda y con esto podemos filosofar mucho, ¿no? Primero, ¿cómo se formó esa caja? ¿Quién levantó la tapa para que la caja saliera el sonido y comenzara a sonar después de que le dimos cuerda? Podemos pensar también quién le dio cuerda. Entonces, si vemos la caja musical sonando, tenemos que pensar mucho acerca de ello. ¿Quién la creó? ¿Quién le dio cuerda? ¿Quién puso todos los componentes en ese sistema para que sonaran? Y podemos hacernos miles de preguntas que nos van a llevar hacia un punto. Y es, bueno, tuvo que haber un agente externo a la caja musical que lo haya creado y que posiblemente también haya dado el punto de partida para que se accionara la caja musical y suene. Entonces, recordemos, todo efecto tiene una causa. Y hay una causa primera para que todas las cosas existieran, ¿no? Si lo llevamos al universo, no podemos pensar que el universo ha sido creado por la espontaneidad o por el azar, sino que el mismo universo es un efecto y que este efecto se debe a una causa primera que creó todo cuanto existe. Para nosotros los cristianos es Dios, ¿no? Para un ateo sigue pensando en quién pudo haber sido y ahí siguen dando vueltas en ese mismo asunto. El segundo punto es todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Podemos pensar, y es muy similar, ¿no?, al primer argumento. Todos los efectos tienen una causa, esa misma causa o la secuencia de causas necesita un origen, una causa primaria que dé
acción y vida las causas secundarias que formaron los efectos. Entonces, volvemos a pensar que esta primera causa debe estar representada por un ser que existe por sí mismo y cuya existencia no depende de ningún otro. Porque si esto fuese así, volveríamos a pensar y decir aún de Dios, que Dios es una causa y que hubo detrás de él otro ser más poderoso que él, que lo creó a él para que él creara todas las cosas. Y eso no es así. La Biblia nos enseña claramente de Dios como autoexistente, soberano y poderoso, y el originador y causante de todo cuanto ha sido creado. Entonces la filosofía halla sus respuestas en la palabra de Dios, ¿no? Para saber cuál es la causa primera. Para los apologetas o los filósofos de los que estamos hablando, eh, tenemos que responder que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es la causa primera que dio origen a las demás causas que forman los efectos. Así que podemos pensar en Dios como la causa primera de todas las cosas. El tercer punto es muy similar también a los anteriores, o viene en la misma línea, y es: nada de lo que vemos en el universo tiene existencia necesaria, así que todo lo que vemos bien podría haber no existido. Y eso sí es muy interesante, porque algunos de los razonamientos a los cuales llegaba Aquino es decir, ok, todo lo que vemos son posibilidades. O sea, realmente no era necesario que ni yo existiera ni las cosas que vemos existieran. Sin embargo, existen. Sin embargo, existen y han sido creadas. Entonces debemos de pensar que hubo también un ser ajeno a lo existente, pero que sí es necesario, que permitió que lo posible pueda existir, ¿no? Que lo posible pueda existir. Podemos pensar, por ejemplo, en la fecundación de un óvulo. Son miles de espermatozoides que van en una enorme carrera, en una larga carrera hacia el óvulo. Y naciste tú, nací yo, con los rasgos distintivos, pero podía, podía otro espermatozoide haber fecundado su óvulo y no serías tú, ya sería otra persona en tu lugar. Sin embargo, Dios creó todas las cosas con un propósito, con un propósito. Así que tú y yo podíamos haber sido una posibilidad en la mente de Dios, pero sin embargo Él decidió crearnos a su imagen y a su semejanza. Él es la causa primera, tú y yo somos los efectos de un Dios y del diseño y la semejanza de Él sobre nuestras vidas. Y aunque nosotros no éramos necesarios, Él sí era necesario para que nuestra existencia se llevara a cabo. Sin Él, o sea, sin Dios, es imposible que nuestra existencia tenga existencia, o sea, tenga razón de ser. Así que tenemos que entender eso, que todas las cosas existen por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios. Hay un tercer punto en el argumento cosmológico, y es el argumento leibniziano, ¿no? Del filósofo von Leibniz. Eh, Aunque Quino decía, hablaba de las causas primeras, por otro lado, von Leibniz no hablaba tanto de las causas primeras, sino que a la vez de que sí que creía en lo que había dicho Santo Tomás de Aquino, él quería ver la existencia de Dios y la existencia de las cosas por otra vía muy en paralelo y muy importante, porque nos muestra una perspectiva también diferente. Y él, en vez de pensar como Aquino en la causa de todas las cosas, él piensa en la razón para la existencia de las cosas, ¿no? Eh, Mientras que Thomas de Aquino va a pensar en Dios como la causa primera, Leibniz va a pensar en Dios como la razón por la cual existen las cosas, ¿no? Y son dos perspectivas que van en paralelo, porque tiene mucho sentido también con el argumento teleológico que nos explica la razón por la cual Dios crea las cosas. Y todo esto es por su propósito. Eh, hay unas cosas que quisiera leer, y dice: todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia.
la causa primaria de todas las cosas, por ende necesaria, tiene la razón de lo existente y debe aplicarla por sí mismo. Entonces, ¿qué está hablando aquí Leibniz con respecto a esto? Lo que está enseñando es que todas las cosas tienen una razón de ser y lo existente, un agente extraño tiene una razón por la cual crea todas las cosas y que aún este ser es previo a la existencia de las cosas, o sea, no puede haber sido aparecido después de lo creado porque no sería el autor de lo creado, tenía que haber aparecido antes para que crea todo lo que existe. Así que eso nuevamente nos lleva o nos encamina. Recordemos que la filosofía en estos puntos de argumentos científicos no nos va a llevar y nos va a revelar con exactitud al Dios de la Biblia, pero sí nos deja un camino para poder entender que la vida no se traduce en solo comer y morir, y conocer a alguien, casarse y morir, ¿no? Y trabajar, sino que hay un propósito detrás de todo ello. Sí, hay un propósito detrás de todo ello. Entonces vamos a tratar de aterrizar esto a la luz de la palabra de Dios y queremos pensar un poco en la Biblia, ¿no? Lo que está enseñando esto antes de pasar hasta el segundo punto. Queremos pensar un poquito en lo que la Escritura dice, ¿ya? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice muy claramente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces debemos de pensar en Dios, y lo vamos a ver ya con la Biblia, que Él es la causa primera que produjo los efectos que vemos ahora. Vamos a ver los cielos, la tierra, vamos a ver los astros, vamos a ver las plantas, vamos a ver los animales, vamos a ver al hombre, y estos solamente son son efectos de existencia de una causa primaria que creó todas las cosas, y a pesar de estar involucrado personalmente con su creación, es diferente a ella, es diferente a la creación. Entonces notamos aquí que la Biblia no trata de defender a Dios ni que de darle la autoría a Él por lo creado. Simplemente dice, Él lo creó y punto final. Él es la causa primera de todas las cosas. Primera de Crónicas 16:26 dice lo siguiente. Primera de Crónicas que lo tenemos. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 26. Dice así lo siguiente: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Sí? Mas Jehová hizo los cielos. Entonces ahí otra vez vuelve a dejar claro que el ser humano no produjo las cosas que existen en el universo mismo, no se autoprodujo a sí mismo, sino que Dios es la causa de todo lo que existe. El punto 2 nos habla de el universo como no autoexistente, ni eterno, ni infinito. Dios lo creó y lo sustenta. Entonces eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, donde él dice que él sustenta las cosas con la palabra de su boca. Así que Dios sustenta las cosas, no solamente las ha creado, sino que las sustenta eh, según la palabra de Dios, ¿no? La Biblia no es que defienda, sino deja por sentado que Dios fue el creador de todo cuando existe. ¿Qué más podemos observar? Vemos en las escrituras de un Dios sabio, eterno y infinito, ¿no? Por ejemplo, Hechos 17, vamos a leer este pasaje donde Pablo habla. Hechos 17, 24 al 25. Dice así lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y alimento a todas las cosas. Entonces, ¿qué está hablando claramente aquí? La autoría de lo creado Dios, el poder proviene de Él también para eh, que todas las cosas fueran creadas. Y todo lo dice muy claramente. Dios, vemos un orden de parte de Dios, ¿no? Vemos un orden que es necesario siempre tenerlo en mente y en nuestros corazones. Así que vemos que Dios sí es infinito más bien y es eterno porque Él, lo demuestra claramente en esta escritura, no tiene ningún problema en poder eh, mostrar su poder a cada uno de nosotros. También entendemos, y es un fuerte argumento la entropía para poder recordar que el pecado, que por causa del pecado, la materia sufre degradación. ¿Y de dónde proviene esto? De dos textos que quiero pensar en ellos en este momento, y es en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por, perdón, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, versículo 19, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí vemos versículo 20, dice, la creación fue sujeta a vanidad, y es muy claro ver, versículo 19 también dice, el ardiente deseo de la creación. Entonces tenemos que pensar que el mundo, ¿por qué espera la liberación? Dice la total redención, o sea, de los hijos de Dios. Y cuando hablamos de la total redención se refiere al hecho de la glorificación, cuando los hijos de Dios estén con el Padre ya. Eh, Eso va a ser un cambio total, ¿no? De cuerpo, de transformación. Y la tierra también espera esa transformación. Sabemos que la Escritura dice cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ahí nomás podemos ver en esas expresiones que el mundo realmente sufre degradación, la materia sufre degradación y no es irreversible. Y no hay forma de que esto pueda mejorar, sino más bien la Escritura nos enseña que más adelante las cosas seguirán degradándose y el Señor vendrá ya por nosotros, ¿no? Y están haciendo un proceso de degradación. No solamente es la tierra, sino también nuestro cuerpo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 8, del 5 al 6, dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Pero está diciendo muy claramente, en Primera de Corintios, este pasaje también es más exacto. Perdonen, es Segunda de Corintios. Me he equivocado. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterna peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, dice, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no? Entonces está hablando de la carne de nosotros. Por eso decimos mucho que la entropía nos lleva a pensar, esta segunda ley de la termodinámica, de, pero es aplicado al universo, ya que la muerte térmica, en algún momento el universo va a dejar de existir, pero no solamente el universo, sino todos los componentes dentro, y es algo que la Biblia enseña. Los seres humanos mueren por causa del pecado. El ser humano, Pablo dice, mi ser interior, dice, va fortaleciéndose, pero mi ser exterior se va desgastando. Dice. O sea, obviamente Pablo estaba hablando de los estragos de la vejez, ¿no? que llegaban a su vida. Pero también Pablo habla muy claramente acerca de las cosas existentes. Dice, esas son temporales, o sea, van a durar un cierto tiempo y dejarán de ser. Entonces, si los componentes dentro del universo están sufriendo el deterioro, están sufriendo el desgaste y también tienden a dejar de ser, ¿por qué entonces el universo sí podría ser eterno? Sí podría ser autoexistente, sí podría ser infinito. De ninguna manera, porque no habría coherencia entre el sistema y los componentes. El universo y sus componentes están sujetos también, todo lo creado está sujeto por causa del pecado a una degradación, ¿no? Y esa es parte de esa maldición que vemos en Génesis capítulo 3. ¿Qué más vemos? Bueno, al final también la escritura nos enseña, porque Leibniz hace una pregunta diferente a la de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino está pensando en la causa primera de todas las cosas, Leibniz está pensando en la razón por la cual todas las cosas han sido creadas. Y esto como que se inclina al argumento teológico, que eso es lo que va a responder. Pero también la escritura enseña algo muy importante, muy importante. Y lo dice acá en Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33. Hermanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea el siglo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Pablo dice claramente todas las cosas creadas, no solamente algunas, sino todas, dice, todas han sido creadas. ¿Con qué propósito? Proceden de Él, ¿no? Porque es el Dios creador de todo cuanto existe. Proceden de Él, dice. Tienen la razón de su existencia es por Él y para Él. O sea, el propósito de todo lo creado es que le dé y le rinda culto y gloria a Dios. Entonces, si pensamos y queremos responder al argumento de Leibniz cuando habla cuál fue la razón por la cual, o la razón por la cual todos los efectos lo vemos ahora, podríamos decir que el universo entero, nosotros, toda la vida, aún Leibniz, fueron creados y fuimos creados para la gloria de su gracia. Gloria y alabanza en la gracia de nuestro Señor. Todo es para Él, todo es de Él. Eh, y todo es por Él, así que no olvidemos esas cosas. Entonces hemos aprendido ya acerca del universo y su aparente contradicción e incoherencia y hemos dado una respuesta lógica y también bíblica con respecto a este argumento cosmológico. El argumento teleológico habla del argumento del diseño, ¿sí? Habla del argumento de diseño. El vocablo telos, ya, tiene como significado propósito o fin. Propósito o fin. Entonces vemos que el argumento teológico nos enseña acerca del propósito y el fin último por cual las cosas que vemos creadas han sido creadas. Este pensamiento fue antes del cristianismo, proviene aún de los griegos como Platón y Aristóteles, que observando las estrellas querían probar la existencia de Dios, luego y estoy hablando de gente reconocida nada más, y luego pasó eh, a Tomás de Aquino, pero este argumento del diseño lo abrazó William Paley
y en su libro Teología Natural en el 1802 da una explicación acerca del argumento teleológico o el argumento del diseño. Podríamos pensar en uno de las analogías que más se ha usado para poder defender este argumento teleológico. Y es básicamente, seguramente usted lo ha escuchado, y es la ilustración del relojero. Cuando pensamos en ese reloj, un reloj muy bonito, tenemos que darnos cuenta que detrás de ese reloj hay una complejidad que hace de mecanismos que todos forman el sistema del reloj. Ese reloj es el sistema, pero sus componentes tienen que funcionar de la manera correcta para que todos los engranajes estén de la manera correcta y puedan hacer funcionar, como hemos visto hace un momento. Así que detrás de cada complejidad hay un diseño. Detrás de cada complejidad que vemos en este mundo hay un claro diseño de quién es Dios y deja rastros de quién es el Señor. Entonces, el argumento teleológico nos va a enseñar, nos va a mostrar acerca de estas grandes verdades, ¿no? Todo tiene un propósito de ser, nada ha sido creado al azar, porque recordemos que las cosas creadas al azar, lo único que nos revelan es un despropósito, En cambio, cuando hablamos del patrón del diseño, estamos pensando en varias voces. Estamos pensando en que Dios creó todas las cosas con un fin en específico, ¿no? Bueno, cuando hablamos hace un momento acerca del argumento o la analogía esta del relojero y pensábamos en un diseño inteligente detrás del mecanismo complejo de un reloj, obviamente un reloj mecánico, igual así sea digital hay una cierta complejidad detrás de todo ello. Y este argumento que lo presentó William Paley en su libro de Teología Natural, cuando estaba haciendo un comentario acerca de este tipo de cosas, del argumento teleológico, y lo presentó, la idea de William Paley al presentar la analogía del relojero, era entender o revelar que detrás de cada complejidad hay un diseño inteligente. Detrás de cada complejidad hay necesariamente un diseño inteligente. Del organismo más pequeño, el sistema más pequeño, hasta el más grande, se necesita, obviamente, alguien que pueda supervisar la complejidad y que sea también el autor de esa complejidad, ¿no? El autor de esa complejidad. Esto trasladado al universo, ¿no? También nos ayuda a pensar. Vemos la complejidad del Sol, la complejidad de la Tierra, la complejidad de los ejes, la complejidad de los planetas, de las estrellas, y no podemos pensar que son producto del azar o producto de la espontaneidad, sino más bien pensamos en que todo tiene una razón de ser y que Dios creó las cosas con esa razón. Podemos pensar en varios ejemplos, pero este argumento va a enseñarnos 3 argumentos lo más breve posible con respecto a esto para poder entender la razón de esas cosas, ¿no? Y son tres campos en los cuales vamos a ver el orden como diseño, el orden como información y el orden como complejidad, ¿no? Recuerden, diseño, información y complejidad. Diseño, información y complejidad. Por ejemplo, podemos pensar en este mouse nuevamente y vemos hay un diseño, vemos hay una complejidad y vemos todo esto dentro de este mouse. Entonces tenemos y una información que nos brinda, ¿no? Nos
viene una información. Esto resulta que por un tablero manda unos códigos que solamente la laptop puede entenderlos y los codifica y los encripta y los puede liberar para poder yo entender, ¿no? Yo sé que al apretar un clic voy a mover alguna función dentro de la computadora y hay códigos que la computadora entiende, los lee, los traduce y me los interpreta para mí. Entonces vemos una complejidad y detrás de esa complejidad no podemos decir, por ser una ignorancia total, que ha sido producto de la espontaneidad, ha sido producto del azar. No vino un teclado, no vino una pantalla, no vinieron chips, placas, y de la nada se formaron para crear algo. No, eso es completamente absurdo, ¿no? Así que podemos llevar eso a pensar un poquito más con respecto al ajuste fino. Y es entender, cuando ya lo llevamos al universo, que el universo está finamente ajustado de tal manera que un desafine del universo podría llevar todo el mundo hacia un colapso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar, dice, aquí hay unos ejemplos que coloqué aquí de una revista científica y decía, si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, las temperaturas extremas de la superficie del planeta harían imposible la vida tal como la conocemos. Entonces, ahí podemos pensar en cómo Dios ha creado las cosas, ajustando finamente cada detalle, de tal forma que todo, todo va con fluidez, ¿no? Va con fluidez. Así que hay un orden, hay un patrón y eso no revela el diseño. Eso no revela el diseño de las cosas creadas, ¿no? El segundo punto, que vemos acá otro ejemplo más, dice, si la atracción gravitatoria de la Luna fuera mayor, dice, los mares oceánicos, hablando de la Tierra, la atmósfera y el periodo de rotación resultarían gravemente afectados. Pero si fuera menor, la inclinación de la órbita de la Tierra se modificaría demasiado, provocando alteraciones climáticas e imposibilitando la vida. En cualquiera de los dos puntos, sea un, un, una escala mayor o menor en el eje gravitatorio, puede causar terribles consecuencias. ¿Ya? Y esto vuelve otra vez a revelarnos la existencia de un Dios que ajustó finamente todas las cosas que fueron creadas. Por ejemplo, ¿no? Leemos el libro de Job, capítulo 38. Vemos, ¿no? Algunos textos nada más del libro de Job, capítulo 38 en adelante. Dice, versículo 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Estabas tú cuando yo había fundado la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, dice. Entonces aquí vemos que lo que hace es Dios es increpar a Job y le habla acerca de las cosas que él estaba pensando en su propio corazón con respecto a adjudicarle a Dios de propósito alguno. Sin embargo, Dios le dice, yo soy mucho más inteligente que tú, yo soy mucho más sabio porque yo te creé. Y él se autodenomina creador de todo cuanto existe. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces vemos a Dios como el originador de las causas primeras y también como el diseñador inteligente, o sea, el relojero, que trajo a la existencia todo lo creado, ¿no?
Recordemos que el relojero es el que creó el reloj y el reloj es básicamente la evidencia de un diseñador. De la misma forma, el universo entero tenemos que llegar a concluir que es producto también del diseño inteligente de alguien, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Otra prueba importante y un poquito eh, difícil es este tema del ADN, ¿no? Del código genético. Y ahora vemos el orden como información. El orden como información. Vamos un momentito, espérame un momento, hermano, por favor, tengo problemas técnicos. Ya, podemos pensar en el ADN y eso es una gran muestra también del diseño, ¿no? Eso es una gran muestra del diseño. ¿Por qué? Porque el ADN contiene información que está en toda discusión. De hecho, sabemos que almacena y recupera información, corrige los errores que se producen en la replicación, contiene información repetida o redundancias. Todo eso el código genético lo almacena y transporta la información. Por eso es que vamos a ver si dos personas, un matrimonio, tienen una pequeña o un pequeño, vamos a darnos cuenta que el pequeño ya a los 3, 4 años va a mostrar rasgos muy marcados, tanto del padre como de la madre. ¿Por qué? Porque está llevando la información que obtuvo del material genético del padre y tanto de la madre. Entonces ahí podemos notar eso. En resumidas cuentas, el ADN solamente y el código genético que hay en él nos va a revelar el diseño, ¿no? El ADN no va a ser mayor cosa que solamente transmitir la información del diseño, del diseño, ¿no? Podemos pensar que ¿quién creó el ADN para que transmitiera el diseño y transmitiera información? Y es que este ser maneja una información que puede comunicársela a otros sin ningún tipo de problemas. Y para pensar un poco en eso tenemos que recordar que es nuestro Dios. Él observa, el que está mirando y obviamente el causante, la causa primera de que el ADN exista y que el código genético eh, y todo lo que hay en nosotros pueda pasar como información a un nuevo ser, ¿no? Por eso que, vuelvo a repetir, vemos a un pequeño y vamos a ver los rasgos de papá, los rasgos de mamá. ¿Por qué? Porque el código genético de él ha tomado información de los padres para aplicársela a sí mismo. Entonces el ADN es una prueba importante a nuestro favor, hablando de una perspectiva cristiana, para poder entender el diseño de Dios. El diseño de Dios. Ok, vamos a pensar un poco en esto. Si usted y yo citamos el Salmo 139, vamos a darnos cuenta de una declaración que el salmista hace, que David hace, que es muy precisa y muy importante para poder entender un poquito esto del código genético o por lo menos dar un sustento con respecto a esto. Es verdad que Dios puso información en el ADN, en el código genético, para llevar, recuerden, un patrón similar en todos los seres que nacen, independientemente del color de la piel, de la melanina, del color de la piel, muy independientemente del color de los ojos, del color del cabello o la forma del cabello. Sabemos que todo ser humano que no tiene fallas en su código genético van a nacer con una nariz, van a nacer con dos ojos, van a nacer con dos orejas, van a nacer con dos manos, cada mano 5 dedos, van a nacer con 2 pies. Vamos a ver eh, información importante y consecutiva en varias personas y eso demuestra un patrón. ¿Por qué razón? Porque Dios puso información en el ADN y un patrón también.
de lo creado, para que podamos replicarnos, ¿no? Y esto es algo bíblico, sí, miren lo que dice el Salmo 139, versículo 13 en adelante. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado de mi alma, lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en todo, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces vamos a ver, dije muy claro acá lo que dice David. Dice, mi cuerpo no fue de ti encubierto, fui hecho en oculto, o sea, en el vientre, en el seno de su madre. Ahí ya fue formado, ahí fue entretejido, dice. Entonces, obviamente, el código genético en David eh, contenía una información genética que solamente Dios puede haber brindado, ¿no? Y esa es la prueba, básicamente, de lo que se trata el código genético, ¿no? Este código genético no solamente eh, modifica y se va alterando y alternando para presentar una información, sino que esta información pasa como patrón también. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 5, al versículo 3, dice lo siguiente, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su esperanza y llamó su nombre Sed. Y vemos el enunciado, dice, engendró un hijo y su hijo a su semejanza. Y esta palabra semejanza nos da a entender que hay un patrón, hay un patrón. Por ejemplo, y no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, en las plantas también. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 11 dice, dijo pues Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol que da fruto, y vemos la secuencia, el patrón, ¿no? Vemos la secuencia, el patrón, según su género. También cuando hablamos de los animales, también según su especie, según su género. Vemos ahí cómo el código genético no solamente transmite la información, sino que preserva el patrón de lo creado. Obviamente, eso nos lleva a pensar que debe haber habido un ser supremo que colocó información dentro del ADN y que también respalda todo ello que hemos creado, que hemos creído, perdón, porque vemos también que el ADN no solamente contiene información genética, sino que esta información genética también es traspasada, ¿no? De generación a generación, de generación a generación. ¿Qué más podemos ver? Hay otro argumento importante y es la complejidad irreductible. ¿Qué es esto, hermano? Ya estamos llegando a un punto ya de pensar en estos argumentos ya un poquito más complicados. Y cuando hablamos del argumento teológico, estamos diciendo la razón del diseño, ¿ya? La razón del diseño. La razón del diseño, pensamos en el relojero, inevitablemente el reloj, si es maravilloso, es muy hermoso, tenemos que pensar, ¿y quién lo hizo? Y de la misma forma, ¿no? Vemos las maravillas de este mundo, como dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos toda la gloria de Dios y tenemos que inevitablemente pensar, ¿quién hizo todo esto? No puede haber sido producto de la espontaneidad ni tampoco del azar. Entonces, argumentos como el ajuste fino, todo el universo ha sido finamente ajustado eh, para que todo siga su corriente natural. Y ahora la complejidad irreductible, ¿qué significa? Vamos a leer ahí un cabezado muy importante. Y dice, es la complejidad irreducible, un término que ha sido utilizado para describir la complejidad de ciertos
eh, de ciertos sistemas complejos que necesitan todos sus componentes individuales en el lugar correcto para poder funcionar. Es algo que dijimos unos minutos atrás y es algo sumamente cierto, sumamente cierto. ¿Por qué razón? La complejidad reducible nos lleva a pensar que cualquier sistema que tiene componentes, y otra vez vamos a volver al ejemplo del celular, ese es el sistema, tiene componentes adentro. Si yo retiro tan siquiera un componente de este sistema, es imposible que vuelva a ser funcional. Porque la complejidad reducible nos va a enseñar que todo sistema con complejidad, y eso lo vamos a ver en la teoría de todo el ser humano y todo lo creado es complejo, pero vuelvo otra vez, es un sistema complejo a la cual se le retire un elemento, un dispositivo, es imposible que vuelva a funcionar o que sea funcional. Puede bajar básicamente a un estado inferior a su funcionalidad, pero es imposible que vuelva a ser funcional. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a Michael B. Este hombre postuló, así como en algún momento se postuló esta idea del relojero de William Paley. Michael B. postuló el argumento de la ratonera, ¿no? ¿Y qué enseñaba básicamente, o con este ejemplo? ¿Qué quería llegar a darnos a entender? Este hombre, cuando hablaba acerca de la ratonera, decía que, bueno, la ratonera básicamente, si queremos verla tal cual es, tiene componentes que forman la trampa para ratones. La ratonera es un gatillo, es un resorte, un martillo, una barra sujetadora y la base. Entonces, si en estas cosas, si retiramos una de estas, todo ese elemento deja de funcionar, no es funcional y no sirve. Ahora, esto llevándolo al universo, ¿ya? Llevándolo al universo y a lo creado, es entender también que nosotros, los seres humanos, y lo creado, todo lo creado, somos complejos completamente. Es más, no sé mucho del cuerpo, pero es claramente obvio que si nuestro sistema complejo fuera retirado algo, no volveríamos a ser igual. Por ejemplo, ¿no? Si una persona X pierde un pulmón, ¿no? Dentro de ese complejo que es ese ser humano, pierde pierde este elemento, no puede funcionar de forma correcta, no puede funcionar de forma correcta si pierde uno de los elementos. Podemos pensar no solamente en la ratonera, sino también podemos pensar en el ojo humano, ¿no? En el ojo humano, un ejemplo muy claro. Es un sistema complejo y no puede ser reducido o simplificado porque pierde su efectividad, ¿no? Digamos que la iris o la pupila o algo del globo ocular está enfermo, no puede por ningún motivo volver a ver como antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice esto, porque cualquier sistema complejo que se vaya a la reducción es imposible que pueda sostenerse. Entonces, si un ojo pierde alguno de los componentes, pierde la funcionalidad y obviamente ese ojo ya no va a funcionar. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que este sistema, el globo ocular, poniendo un ejemplo, necesita continuamente de tener un perno. Entonces vemos esa complejidad, perdón, hermanos. Cuando hablamos del ojo humano,
todos los componentes que hay dentro del ojo humano necesitan estar en su lugar, todo necesita estar en su lugar, porque si no falla la visión, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué yo uso lentes? Porque parte de mis ojos, de mi córnea, pupila, iris, lo que son los componentes del ojo, en algún momento he sufrido deterioro, por eso yo soy corto de vista, ¿no? Y no puedo yo ver con claridad. Si yo me quito los ojos, veo las cosas borrosas y no puedo ver bien. Entonces mis ojos no funcionan a la misma capacidad que funcionaría cualquier ojo común o corriente. Mis ojos están deteriorados, han sufrido un deterioro por X razones, sea la visión, sea un mal genético, algo, pero no pueden funcionar de la manera correcta. Entonces, ese sistema complejo no puede ser reducido o no puede ser simplificado a una expresión inferior, porque de caso contrario no sirve, ¿sí? Y no funcionan al 100%. Funcionará mi visión a un 70, a un 50%, a un 70%, a un 80%, pero no al 100% como debiera de funcionar. Así que ahí podemos notar que no sirven del todo que un sistema complejo sea reducido a algo menor, ¿sí? A algo menor. Entonces, si ningún sistema puede ser reducido a un nivel inferior, y todos los sistemas, llevando esto a la biología, los microorganismos más pequeños, las unidades más básicas de organismos, de microorganismos, no pueden ser reducidos sus sistemas complejos, y eso también llevado al universo ya algo a macro, a nivel macro, también no puede ser reducido a un sistema más complejo. Entonces debemos de llegar a pensar que detrás de ello hay un diseño. O sea, no, es imposible, porque pensar que no hay un diseño en la complejidad de las cosas, ¿ya? Si queremos resumir todo lo dicho, ¿ya? Tenemos que pensar que el argumento teológico nos lleva a pensar que hay una razón, hay un diseño inteligente detrás, así que la complejidad de las cosas nos revela un diseño detrás de lo creado. Entonces, el ojo humano no puede ser producto de la espontaneidad o de la selección natural o simplemente de la evolución. Es imposible, es imposible. Por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en el ojo humano, vuelvo otra vez a insistir en el mismo concepto, debo de pensar en algo, ¿ya? El ojo humano me lleva o interpreta cierta información, ¿no? Cierta información. Por ejemplo, mi ojo humano puede saber la circunferencia de las cosas sin medirlas, por un cálculo nada más que hace. Puede saber o tratar de asociar las texturas solamente con verlas. Puede asociar los olores y aún sabores sin probarlos o sin olerlos, solamente por asociación nada más. Puede saber el fondo de las cosas. Por ejemplo, si usted maneja auto o maneja bicicleta, se va a dar cuenta que usted al mirar un lugar angosto sabe si va a poder pasar por ahí o no. ¿Cómo lo logra saber? Porque el ojo humano, al verlo, interpreta las medidas y de alguna otra forma calcula, y esa información la deriva al cerebro y el cerebro actúa y decide sobre los músculos el hecho de si ingreso por ahí o no ingreso por ahí. Y si el ojo humano me dice, lo ve y saca una conclusión de ello y le dice al cerebro, no, no vas a pasar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Simplemente se frena. Usted, si está en un carro y ve que va por una vía que sabe que no va a pasar, simplemente da el pase o espera o retrocede y se va por otra vía y ya está, ¿no? Ahora, tratemos de filosofar un poquito en este ejemplo, ¿no? Cómo el cerebro tiene esa información y cómo el ojo tiene esa información y cómo el cerebro sabe interpretar esa información. ¿Ya? Cómo es que el cerebro interpreta el lenguaje que el ojo recibe. Porque si hablamos de evolución,
por qué el ojo en algún otro sistema pudo haberse cohesionado o adicionado a la rodilla o adicionado al corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada ser humano que nace, el ojo, obviamente, y todo el entramado y la complejidad que hay en el cerebro y en el ojo, se interconectan entre ellos para los estímulos que perciben. ¿Por qué razón? Bueno, la única razón es porque hay un diseño. Tendremos que pensar que hay un diseño, tendríamos que pensar que hay un patrón. Y esto obviamente nos remonta nuevamente a pensar, ok, si el ojo puede interpretar esas cosas, el cerebro lee el lenguaje del ojo, entonces hay un patrón, hay un diseño detrás de eso. No podemos escapar a la idea de que no hay un diseño detrás de lo creado, ¿no? Eso es lo que quería, tal vez líneas anteriores no lo supe explicar, pero aquí trato de explicar, hacer un esfuerzo. Perdónenme, hermanos, si me ven un poco cansado, realmente estoy muy cansado, pero estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo de poder explicar estos argumentos que son importantes para nosotros y no encuentro mayor momento más tranquilo que hacerlo en estas horas de la madrugada para escribir, para poder explicar este video. Espero de verdad que obvien algunas cosas que he dicho que tal vez no son coherentes, pero la gran mayoría de cosas que puedo decir que son coherentes las hayan podido entender. Igual vamos a hacer un repaso al final para que ya de alguna otra manera se pueda agarrar y sintetizar toda la información. Ok, entonces eh, pensamos en esto, ¿no? En la complejidad que hay de estas cosas y la complejidad o el argumento teleológico que nos lleva a entender la complejidad de las cosas y el diseño de esto, ¿no? Derivado en estos tres puntos, y es, primero, el ajuste fino nos hace entender que el diseño inteligente nos muestra un orden, que si ese orden es alterado, hablando del universo, por ejemplo, el eje gravitatorio, el ciclo del agua es alterado, todo se altera. Entonces, el diseño me muestra a mí que hay un orden de una mente inteligente que ordena todas las cosas como deben de ser. Si esto es alterado, pues se desordena todo y hay caos. Recuerdan que la entropía nos lleva a pensar que las cosas se van degradando poco a poco, entonces Dios debe de ir ajustando las cosas que suceden. ¿Qué más? El ADN tiene una información, un código genético que alguien puso ahí, nadie sabe quién ha sido. Obviamente los creyentes sabemos que fue Dios, ya lo hemos visto en el Salmo 139, en la confesión de David, en el Salmo capítulo, perdón, en Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 1, viendo la secuencia de información, tanto en el ADN de los vegetales, tanto en el ADN de las personas. Por ejemplo, Adán cuando tuvo sed, imagen y semejanza, transpuso la información del código genético de Adán a su nuevo hijo Set, que nació en lugar de Abel, ¿no? Que murió a manos de Caín. Y también pensamos en que aún los sistemas más básicos igual son complejos, ¿no? Un microorganismo, un virus, una bacteria, cualquier microorganismo, por más pequeño que sea, es complejo, tiene un sistema complejo. Eh, Así que eso también nos hace ver que en la complejidad de lo creado hay un diseñador, ¿no? Ahora, ¿qué nos revela tanto el ajuste fino como el ADN, como también la complejidad de los elementos más básicos? Y la respuesta es muy fácil. Es simplemente ver la deidad del Señor. La suma sabiduría y la suma inteligencia de un Dios creador. Romanos capítulo 1, y es un pasaje que seguramente usted conoce, y está aquí, Romanos capítulo 1, versículo 19 al versículo 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que
Pablo está hablando muy claramente que lo creado muestra a ciencia cierta que lo que no se puede ver del Señor, por ejemplo, su poder y su deidad, pueden sí ser observables por medio de las cosas creadas. Entonces, en la complejidad del diseño podemos ver un Dios poderoso, el cual obviamente está enojado con el mundo porque la verdad es retenida por medio de la injusticia, y eso lo dice el versículo 18. Pero vemos en la complejidad de este mundo el diseño de Dios y su deidad. Vemos también en el ajuste fino o lo finamente ajustado del universo y de las cosas, que cuando sufren una alteración, todo se altera, que Dios ha puesto un orden, ha delimitado las cosas como tienen que ser. También vemos la sabiduría de Dios en el acto de codificar la información en el código genético y utilizarlo como un patrón de diseño en lo creado, ¿no? Un helecho que bote semillas o de alguna otra forma, a lo mejor un helecho no, una rosa, ¿no? ¿Qué pasa? La abeja o las mariposas van, tratan de absorber miel y nutrientes de una rosa y en sus patas llevan semillas o polen o parte de la rosa y va a otro lugar y esa de las flores, el polen, cae en otro terreno, inevitablemente vuelve a formarse otra especie tan similar a la primera. Entonces ahí vemos que también portan esos pequeños en eso en esas pequeñeces, el código genético. Entonces, si vemos un patrón, vemos un diseño que revela el poder de un Dios creador. Así que volvemos otra vez a golpear la evolución y decir, no puedes decirme que es espontaneidad, no puedes decirme que es azar cuando vemos el diseño inteligente de Dios detrás de todas las cosas. Y el tercer y último punto, hermanos, para que ya puedan se pueda terminar este video, y es la ley moral, el argumento moral. Básicamente, ¿de qué nos habla el argumento moral? Básicamente, el argumento moral tiene que ver con el hecho de que existe una ley universal que es legislada por un ser supremo, ¿no? Hay leyes universales que son inalterables, ¿ya? Hay leyes universales que son inalterables, que independientemente de la sociedad, independientemente de la cultura, son leyes que son irrompibles y que definen lo que es moralmente aceptable y lo que es inmoral. Por ejemplo, usted puede ir a una etnia, a una tribu, la más profunda, tal vez no sé, a los bordes del río Amazonas, ya es un ejemplo, y usted sabrá que en la comunidad el matar es un delito, ¿no? Según la ley de estos hombres, lo que van a hacer es juzgar a esta persona que asesinó a su congénere y van a darle un castigo que amerite, ¿no? La ofensa que ha cometido, el daño cometido. Si usted va a la civilización más desarrollada en algún país de Europa, se va a dar cuenta que si usted dispara contra alguien y le produce una herida de muerte y lo mata efectivamente, usted va a pasar a purgar una condena y va a ser condenado, va a asumir una pena y ya está, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en esta etnia primitiva, muy pequeña, con conceptos muy primitivos y básicamente ignorante a esta civilización ya desarrollada del primer mundo? Ninguna en realidad, no hay ninguna distinción en lo que respecta a la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral define aún en ambos lugares lo que es moralmente aceptable y lo que no. Para los pobladores de aquel pueblito, el matar es malo, porque sabemos por la conciencia la definición de lo que es moral y moral, entonces definimos, trazamos una línea basada en la ley moral. Pero la ley moral igual nos lleva a pensar en un Dios creador, ¿no? Porque
decimos en nuestros corazones, ¿y quién puso esa ley en nuestros corazones? ¿Cómo es que yo puedo saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién me dio la idea de que eso exista? ¿No? Bueno, sabemos que ha sido Dios quien ha colocado esas cosas en nuestra mente y podríamos, por ejemplo, pensar, aquí vamos a verlo, también hay una cita en la separata en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. No voy a entrar en detalle de todo lo que he escrito en el manuscrito, porque lo pueden leer, básicamente es tratar de explicarlo lo más sencillo posible, obviando los lapsus que hubieron en el video. Así que no se preocupe, hermano, es la última vez que lo voy a hacer de estas horas. Voy a intentarlo hacer en un momento en que esté más lucido. Así que, bueno, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué está hablando Pablo aquí acerca de los hombres? ¿No? Los hombres están bajo juicio, sin embargo, Dios les ha dado la conciencia como parte de esa ley, de un medio de gracia, perdón, para entender la ley moral, ¿no? Para entender la ley moral. Dice, los gentiles no tienen una ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, ellos no, tal vez, no, no piensan en la ley de Dios como la ley, no la internalizan, o sea, no la toman para sí, pero sin embargo hay una ley moral que ellos siguen. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que Dios les ha dado para saber interpretar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Dice, y aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos saben que la traición tiene que ser castigada, ellos saben que la violencia tiene que ser castigada, ellos saben que el matar y el hacer daño a otras personas tiene que ser castigado. De alguna otra forma hay el entendimiento de un castigo por causa de una condena, ¿no? De un delito. Dice el versículo 15, cuando hacen caso de justamente de esa ley moral, lo que está mostrando, dice, la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su corazón y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hay razonamientos, hay una conciencia, ellos definen de alguna otra manera en su ignorancia lo que es el bien y lo que es el mal, pero ¿de dónde procede eso, del bien y el mal? Porque, ok, ya entiendo que la ley moral me revela a Dios porque hay una ley moral que fue creada y que Dios la ha puesto y que la recibe el hombre en su mente y la tiene. Y no sabe exactamente de dónde procede esa ley moral. Esto nos lleva a pensar un poquito en Dios, ¿no? Y ya vamos a ir un poquito más frontales con respecto a esto y esto nos lleva a pensar en Dios. Eh, qué pasa con Dios, ¿no? ¿Cuál es la premisa sobre la cual se entiende de esta ley moral? Y es básicamente o cómo definimos lo que es moralmente aceptable y lo que no lo es, y podemos pensar en que las cosas buenas y malas que definimos como buenas y como malas no parten básicamente del capricho arbitrario de Dios o opiniones deliberadas que Dios tenga, sino más bien eso recae en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Dios. Las preferencias de Dios provienen de su naturaleza. O sea, un ejemplo, ¿no? Ponemos una opción de pecar y ponemos la santidad. Y Dios por naturaleza se va a ver inclinado a la pureza y apartarse de la santidad por una cuestión de preferencias, ¿no? Y esas preferencias se derivan de su carácter. Su carácter, su naturaleza, básicamente es la que define lo que es moralmente aceptable y lo que no. Como Él es eterno y santísimo, lo que es agradable a los ojos del Señor, eso es básicamente lo que se definiría como bueno y lo que se definiría como malo. La naturaleza de Dios
es la que define las bases morales, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué Dios le dio los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 al pueblo de Israel? Y era para que se rijan sobre una norma, ¿no? Se rijan sobre una norma. Y sobre esa norma puedan regir su voluntad. Entonces, ¿cómo es que yo, o cuál es el criterio para yo entender la ley moral? Es pensar en que todo esto proviene de la naturaleza de Dios, ¿no? Aquí justo coloqué un ejemplo y déjenme leerlo. Dice, pensemos en la bondad no es concebida como un ente fuera de Dios. Los hombres pueden recibirla y darla, pero no existe fuera de Dios mismo. La bondad es parte de la naturaleza humana, perdón, de la naturaleza inherente. La bondad es parte de la naturaleza inherente de Dios, lo moralmente aceptable, y lo que no es parte de una opinión arbitraria de Dios, sino de sus preferencias basadas en su naturaleza. Si la bondad no fuera inherente a Dios, Dios habría también de haberla adquirido, y eso implicaría que Dios no fuese completo, tampoco soberano, no sería el Dios revelado en las Escrituras. Entonces, si la bondad es parte de su naturaleza, es la naturaleza de Dios la que da fundamento a esa moralidad. Lo que es contrario a su naturaleza es simplemente inmoral, y lo que sí se asemeja a su carácter es moralmente aceptable. Entonces, todo lo moralmente aceptable y todo lo inaceptable, moralmente hablando, básicamente gira en torno a la persona de Dios, ¿no? Él define lo que es moralmente aceptable. Ok, esto era básicamente, hermanos, los criterios. Los argumentos eran tres: el argumento cosmológico, el argumento teleológico, para poder comprender la existencia de Dios, ¿sí? La existencia de Dios. Así que vamos a hacer un repaso rapidito de esto. Y ya sabemos, el argumento cosmológico es todo lo que existe. Trata de probar la existencia de Dios a través de argumentos filosóficos. Y el primero de ellos es el Kalam, ¿no? El argumento cosmológico de Kalam. Ya hemos hablado de esto, hemos dicho que nada puede surgir de la nada, como dijo Parménides. Así que todo tuvo que tener una causa. Dios creó las cosas, Él es la causa primera. Dios creó todo cuanto existe, y Dios es el creador, ¿no? De todo cuanto existe. Él es la causa primera, porque Él es realmente eterno, y el universo no lo es, porque ya lo hemos visto que sufre el deterioro. También pensamos en el argumento cosmológico, perdón, el argumento cosmológico teleológico, perdón, el argumento teológico. Porque el argumento cosmológico, lo que dice Tomás de Aquino, lo que dice Leibniz, es casi similar a lo que hemos dicho. Estamos hablando ya, sintetizando toda la información, y es probar la existencia de Dios, porque el universo no es eterno, y Dios debe de haberlo creado porque es la causa primera. El argumento teológico tiene que ver con la razón o el propósito de todo lo creado. Entonces, hablamos del diseño inteligente y cómo nos es revelado el diseño inteligente de un Dios creador, obviamente en el ajuste fino de las cosas creadas, porque si algo sale del control en el eje gravitatorio o en lo creado, pues todo se pone patas arriba. Así que hay un diseño inteligente a sabiendas de eso, ¿no? También debíamos pensar el ADN como información. El ADN transmite un banco de códigos genéticos hacia, si dos personas tienen, obviamente, la mujer en una relación sale embarazada, pues el código genético, parte de ella, parte de él, va a tener como carga genética en su ADN el niño. Así que vemos que se traspasa la información. Y eso lo hemos visto de Adán, por ejemplo, teniendo a Seth con Eva, ¿no? Y también lo vemos en la creación de las cosas, vemos toda esa información. Y
Y también vimos acerca del argumento teleológico que todo sistema complejo es imposible que sea reducido porque no sería funcional. Entonces, bueno, nos ponemos a pensar eh, que detrás de la complejidad de las cosas hay un diseño inteligente también, ¿no? Y como último, la ley moral nos habla básicamente de lo que es moralmente aceptable y esto, y la pregunta que viene en nuestra mente es cómo defino yo lo que es moralmente aceptable y lo que no. Bueno, básicamente, eh, el, esto lo podemos entender en base a la naturaleza de Dios, ¿no? Dios define lo que es correcto y lo que es moralmente incorrecto, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo, mis amados hermanos. Espero que yo haya sido lo más claro posible para que ustedes puedan entender. Espero que sí. Igual, si no se entiende a totalidad, pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat de cómo defender mi fe y voy a tratar de explicarlo lo más pronto posible. Cuídense mucho. Gracias por la paciencia y sigan estudiando que vienen cosas muy bonitas en este curso por aprender. Así que cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Chao.